Hola a todos y todas, los invito hoy a que nos acompañen en un nuevo episodio de Penguin Podcast Colombia. Y hoy nos acompaña una escritora uruguaya que lleva alrededor de 10 años en Colombia y en la época de la pandemia se encerró a mirar los cerros. Fue una inspiración para hablar de su más reciente novela, El Monte de las Furias. Soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural, y tengo la felicidad y el honor de hablar con Fernanda Trías. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, muy bien, muchas gracias por esta conversación. Hablemos un poco sobre El Monte de las Furias. Bueno, 2 premios Sor Juana Inés de la Cruz, el primero con Mugre Rosa, el segundo con esta novela, que es una de las novelas en diferentes medios de comunicación reconocida como una de las mejores escritas este año, publicadas este año. Y nos llevas a hacer un camino que es algo muy interesante, porque cuando yo hablo contigo, veo ese recorrido de una mujer que está en el monte, que tiene que cuidar una cerca, que tiene un celador que está ahí acompañándola, pero detrás de esa pequeña descripción hay un recuerdo y una investigación y una visión sobre cómo ves el monte, cómo te relacionas lingüísticamente y verbalmente sobre ciertas palabras y cómo encuentras de fondo ese amor y ese sentido y esa belleza que hay sobre la naturaleza. Entonces te quería preguntar, arranquemos, ¿cómo construiste El Monte de las Furias? Sé que hay algo de Popol Vuh, sé que hay algo de La Vorágine, sé que también hay algo de Horacio Quiroga, hay libros científicos adentro, y también podemos encontrar, digamos, un coro griego al final, ¿no? Entonces, hay esas voces que te van hablando. ¿Y cómo fue la construcción de esta novela? Sí, eso es lo hermoso, ¿no? La conversación. Para mí, cualquier libro es un diálogo con tantos otros de diversas tradiciones, y ese proceso es el que es maravilloso para mí como escritora. Decir, bueno, ¿cómo voy encontrando esos referentes y esos otros libros con los que voy a estar dialogando, ¿no? Que luego ese diálogo puede ser explícito o implícito. Hay mucho diálogo implícito también. Cuando me interesaba subrayar que estaba este diálogo, para eso sirven los epígrafes, que son esas frases que aparecen al inicio de una novela, ¿no? Que esas frases de otros autores. Y ahí, por ejemplo, aparece una cita del Popol Vuh, porque yo quería como traer a la conversación de manera más explícita también un diálogo sobre el territorio, pero desde un lado más latinoamericano, ¿no? Más mitológico incluso. Y yo sabía que yo arranqué escribiendo esta novela, que era la cosa más loca que se me había ocurrido nunca, porque sonaba muy raro tener que decirle a mis amigos, estoy escribiendo una novela sobre una mujer y una montaña que se miran, se empiezan a comunicar y a conocer, y de alguna manera ese improbable encuentro termina por transformarlas, ¿no? O por lo menos transformar a la mujer. La montaña es algo tanto más enorme, tanto más suprahumano, y que tiene otra manera de estar en el mundo, que es más difícil que una simple humana la transforme, pero la transformación de la mujer sí es muy evidente, ¿no? También, por ejemplo, yo traigo otros referentes para agregar a tu lista. Yo pensaba en la metamorfosis, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿Cómo sería un devenir vegetal, un devenir montaña? Ajá. Me parece muy bello porque creo que nos vas llevando por ese tema de la montaña. Es muy latinoamericana esa visión. Digamos, pues los que amamos Colombia podemos encontrar, digamos, que hay un copetón, hay mirlas, que son aves muy comunes para nosotros y que es maravilloso. Pero también está tu diálogo, tu forma de hablar, porque hay gente, digamos, que come choripán en un espacio. Entonces hay como una combinación de las diferentes Latinoaméricas que representan a Fernanda. ¿Cómo fue esa unión de ese universo creado por ti muy cerca de la montaña? Ni siquiera arriba o abajo, sino como en el lindero, subiendo en la falda, pero todavía está lleno de ese verde y ese olor que cuando subimos a los cerros nos llama y nos atrae. Ese fue uno de los grandes desafíos, porque fue una apuesta estética que podía salir para un lado, podía salir para el otro. Yo creo que salió bastante bien gracias a lo que vos mencionabas, al premio Sor Juana, a las listas de los mejores libros del año, que
que muy loco, fueron tanto en España como en Colombia, en Chile, en Uruguay, o sea, fueron en un mapa amplio, digamos, ¿no? Y entonces yo lo tomo así, lo tomo como un reconocimiento a ese trabajo literario que implicó un gran riesgo. Porque a nivel del lenguaje yo tenía que pensar, bueno, ¿cómo voy a escribir este libro? ¿Con qué lenguaje? Porque el paisaje es identificable como colombiano y sin duda yo estaba inspirada en los cerros orientales, en el bosque de niebla, en el bosque nativo, pero yo no soy colombiana, no me puedo apropiar de determinadas cosas, pero mucho menos de un habla. Uh-huh. Y en ese sentido dije, bueno, yo llevo 10 años viviendo acá, yo me siento de muchas maneras como que también pertenezco a este territorio, que el territorio me adoptó, uh-huh. ¿Sí? Pero yo soy una mezcla de otras cosas, soy una mezcla de esto con todo lo que, de dónde vengo, de dónde crecí, dónde viví mi infancia, muy rioplatense, mi habla es rioplatense. Entonces dije, hagamos un mundo imaginario que evidentemente está muy inspirado en Colombia, en el paisaje colombiano, pero que no deja de ser un universo independiente, deslocalizado, latinoamericano en el mejor sentido de la palabra, sí. Que para mí el mejor sentido de la palabra latinoamericano es la mezcla, uh-huh. ¿Sí? Esa mezcla maravillosa que somos, donde se mezcle el habla rioplatense con un montón de palabras, fauna, flora y otras cosas que tienen que ver con el imaginario andino e incluso folclórico, ¿no? del folclore andino y Colombia. Y a partir de ahí llegar a una mezcla personal que lo que hace es definirme, ¿no? ¿Quién soy yo? Que soy este cruce de culturas y también de idiolectos. Me encanta ese concepto del cruce. Además, aquí hay una parte donde se desarrolla muy bonito, que es el manejo narrativo alrededor de estos dos grandes personajes, ¿no? Que está la montaña y que tiene a veces un diálogo específico con una narradora específica, pero también está la mujer que escribe, digámoslo así, la mujer que escribe. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo narrativo? ¿Cómo fue la construcción de esos personajes? Porque es una primera persona muy interesante, pero las dos son primera personas muy distintas en ciertas conversaciones. En una hay omnisciente, pero en la otra hay una cosa muy personal. Y eso se ve mucho también en Mugre Rosa, que es esa conversación. Hablemos un poco al respecto. Las voces, a mí me encanta trabajar con personajes en primera persona, uh-huh. Porque casi siempre son voces muy poderosas, ¿no? Que vos sentís que te está hablando. Pero claro, enfrentada a ese trabajo de decir, bueno, yo tengo una mujer que escribe en sus cuadernos, una especie de diario, y escribe en primera persona, justamente porque eso es lo que hacemos en nuestros diarios. Asumo el yo y escribo a partir de lo que siento y cómo entiendo mi vida y voy contando mi vida, incluso aunque crea que nunca nadie lo va a leer, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado está la montaña narrando, y esa voz era un desafío por las cosas que te mencionaba antes, ¿no? Porque yo decía, bueno, no la quiero humanizar al punto de ese yo, pero a su vez, bueno, por supuesto esto es un artificio y para que la montaña hable tiene que hablar a través del lenguaje de los hombres, ¿no? Entonces, evidentemente había que trabajar dos tonos muy distintos, el de la mujer muy sencillo, me gustaba que fuera coloquial, pero que también en eso coloquial y simple fuera llegando a ciertos lugares poéticos, y luego el tono de la montaña mucho más denso, mucho más como si te hablara una entidad que ha estado allí desde el principio de los tiempos, que es mucho más sabia, que tiene otra mirada que va más allá de la vida y la muerte. Entonces eso también hacía que tuviera un tono un poco mítico, yo refiriéndome a textos míticos como podría ser el Popol Vuh u otros, y también quería que fuera profundamente poética, pero eso me implicaba, claro, que implica un cierto, una atención de parte del lector intensa en esos fragmentos, y por lo tanto esos fragmentos que fueran cortos,
para tampoco abusar de la, de la exigencia que le estaba poniendo al lector en esos fragmentos. Entonces esos fragmentos son mucho más líricos, mucho más densos, pero también breves, que se sintieran como momentos muy potentes, y luego pasábamos nuevamente a la voz de la mujer que nos habla como todos los días, ¿no? Me gusta eso porque ahí hablas como del lenguaje humano, pero también dentro de la novela hablas un poco, la protagonista tiene una conversación en el diario, en el cual dice como, ay, nos faltan palabras o nos faltan sonidos para poder describir la naturaleza, digamos, la alegría de una orquídea cuando es escogida por un picaflor, por un colibrí, como para sacar su néctar. Toda esa cantidad de palabras naturales que estamos guardando y que existen y que no las hemos definido porque no son enteramente humanas, ¿no? Hablemos un poco también de ese deseo y esa conversación con la naturaleza y la investigación que hay sobre temas naturales dentro de la novela, porque sobre específicamente la montaña es algo maravilloso. Yo creo que una de las reflexiones que atraviesan toda la novela, que era muy importante para mí, es justamente el lenguaje y digamos, todo aquello, lo que podemos decir mediante el lenguaje, porque gracias al lenguaje podemos comunicar tantas cosas, pero también cuáles son los límites del lenguaje y cuáles son aquellas cosas en las que yo quiero decir algo, quiero comunicar algo y no lo logro, ¿no? Me quedo con esta sensación de cosa insuficiente. Y en realidad por eso también era importante lo poético en la novela. Lo poético en la novela no es para nada un capricho de, ay, ahora voy a hacer estos firuletes con el lenguaje, sino que justamente la poesía lo que hace es eso, la poesía intenta comunicar algo que parece incomunicable, y intenta mediante un determinado trabajo con el lenguaje, un torcimiento del lenguaje, un quiebre del lenguaje, llegar más allá. Y por eso cuando leemos un poema de pronto es como, uy, siento una cosa que no te sabría cómo explicar. Eso, ¿no? No sabría cómo explicarlo, porque no podría ponerlo, podría parafrasearlo, es decir, no podría ponerlo en otras palabras que comunicara lo mismo. Y en ese sentido, es por eso que es tan poderosa y para mí tan revolucionaria la poesía, ¿no? Y acá lo que la mujer intentaba hacer era comunicar una relación que ella intuía que ella tenía con la montaña. Ahora, claro, cada lector dirá, esta mujer se inventó esta relación, nunca tuvo esta relación y está delirando. O otros podrán decir, bueno, ¿y si acaso es una mujer que es una simple trabajadora rural, pero realmente sí tiene una conexión mística que muy superior a la que podemos tener cualquiera de nosotros? Eso lo tendrá que ir viendo el lector. Pero ella intentaba comunicar eso que sentía y se encontraba una y otra vez con el límite del lenguaje, ¿no? Con que no había palabras para transmitirlo. Y eso pasa también cuando leemos los textos místicos, los textos de los místicos que trataban de expresar, bueno, yo tuve una experiencia mística, una experiencia espiritual, un encuentro con la divinidad, voy a tratar de ponerlo en papel. Y en el momento que lo van a poner en papel, se encuentran con que el lenguaje no te permite eso, porque no está creado para comunicar ese tipo de experiencias luminosas, ¿no? Claro. Entonces, por eso era tan importante esa reflexión sobre el lenguaje, y por supuesto porque al mismo tiempo también estaba hablando de esa otra limitación, que es cómo le doy voz a un ser no humano, ya sea una montaña, ya sea un bosque, ya sea un animal, es no humano, por lo tanto, al darle una voz con el lenguaje que nosotros tenemos, sí, ya de por sí es algo que está destinado al fracaso, entre comillas, pero por supuesto yo como escritora creo que hay que hacer lo que vale la pena, y que en ese intento de llegar a tratar de poner en palabras cómo imagino yo que podría pensar y sentir una montaña, se llega a algo, ¿no? Se vislumbra algo. Y esos momentitos de sentir que tal vez aquí llegué a algo, es lo que vale toda la pena del esfuerzo de los años del trabajo de la escritura. Qué bonito eso. Además hay algo que es muy interesante dentro de la novela, es que uno no la puede encasillar en un género. Dentro del tránsito uno puede entrar a diferentes, puede sentir miedo, puede sentir angustia, puede tener diferentes caminos dentro de la novela, y eso es algo maravilloso. Hay algo que me llama mucho la atención, es el concepto de cómo vemos las visiones de las maternidades
o la ausencia de la maternidad también, porque está la abuela, está la mamá de la protagonista, y la misma protagonista es una mujer que no puede tener hijos, ¿no? Y hay una conexión también con una naturaleza, un monte que siempre está generando y está consumiendo, ¿no? Y está en ese mismo proceso. Hablemos un poco al respecto de eso, que me parece muy chévere en esa protagonista, en esa unión de la protagonista. Claro, porque en los últimos años ha habido una explosión de narrativas vinculadas a la maternidad muy interesantes, escritas por muchas escritoras latinoamericanas que hablan de manera, para mí, muy interesante sobre la maternidad, porque antes, digamos, que hablar de esas maneras tal vez era tabú y había poca narrativa en primera persona, ¿no? Con esa mirada. Sin embargo, a mí en particular, lo que me está interesando en este momento, sí, también me interesa eso, pero me interesa desde el otro lado, desde la mujer que no es madre, que creo que se escribe menos sobre eso. Y en Mugre Rosa ya estaba eso presente. O sea, ese interés empezó en Mugre Rosa y acá lo continúo y lo llevo para otro lado. Pero en Mugre Rosa ya había una mujer cuarentona que no había tenido hijos por distintos motivos y que cuida a un niño que no es su hijo biológico y que lo empieza cuidando un poco como un trabajo, pero luego eso se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Y ahí hay un devenir madre que ni ella se da cuenta cuándo adoptó a este hijo, a este niño, y cuándo este niño la adoptó a ella como madre, ¿no? Todo sin papeles, simplemente en la afectividad me refiero. Y entonces yo, digamos que me quedo con ese interés de pensar la no maternidad y lo llevo a un extremo en esta mujer que sí deseaba fervorosamente ser madre y que ella dice ser infértil. También habrá que ver si será cierto o qué, pero de alguna manera ella dice ser infértil como una roca. Sin embargo, después vemos por otro lado la montaña está constantemente dando a luz y ella empieza a tomar esos frutos de la montaña como también sus propios retoños. Y a cuidar, que es una manera también de adoptar, ¿no? De decir, bueno, yo cuido de esto como si fuera mío. Pero es que es mío, ¿no? Claro, y hay una conexión del inicio al final, es el tema de la madre con esas mariposas negras, polillas negras dándole vueltas que la va a visitar. Y también al final y al comienzo, dice como, me hubiera gustado que fueras también un retoño. Y también hay un conflicto entre la mamá, pues, con la relación de la mamá y lo que pasa con ella, que es algo muy interesante y es una conversación como difícil. Y especialmente porque ella le quita algo, es el concepto del deseo de ir al colegio. Y ahí queríamos que nos metiéramos en una conversación que es el tema de los saberes subalternos, que lo habla así, o también de los diferentes saberes que hay, como cuando le quitan el colegio, cuando le quitan la biblioteca del saber, ¿no? Ahí comienza el concepto del veneno, también el sufrimiento de la madre, el sufrimiento que le genera a la madre, como que hay muchas cosas, pero quería hablar un poco como también el manejo de estar frente a la naturaleza, cómo vivir en un espacio así necesita un saber en específico. Y ese conjunto de saberes están presentes ahí. Y hay un recorrido, hablemos un poco también. Esta es una mujer, la protagonista es una mujer que ansiaba, que quería saber, que ansiaba el conocimiento, que es algo que me parece maravilloso, y que desde niña quería ir a la escuela, quería aprender, quería saber, era curiosa y quería entender por qué las cosas funcionaban de esta manera. Tenía casi como un anhelo científico también. Sí. Y sin embargo, como a tantos niños, o sea, esto no es ninguna novedad, como a tantos niños, y también a muchas niñas, le fue negada esa posibilidad porque muy pronto, demasiado pronto, la madre la saca prematuramente de la escuela para que ayude en la casa y como tantos niños que se los manda a trabajar antes de tiempo y por lo tanto se los saca de la escuela, ¿no? Entonces, ella queda con ese dolor. Es una amputación en realidad, y con un gran resentimiento y con una gran sensación de inferioridad, en el sentido que ella vive reafirmando: yo no sé nada, no soy educada, yo no sé escribir, porque tiene esa sensación de que se le quitó ese saber, como vos decís. Pero luego está la contraparte, que es todo lo que ella logra aprender en la observación
de cómo funciona el mundo, la naturaleza. O sea, hay mucho que se puede aprender de esa manera, empíricamente, por vías no formales. Yo hace poco hablaba justamente sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz hace una defensa de ese tipo de conocimiento y de que cómo se puede acceder al conocimiento observando cómo un huevo se fríe o cómo el azúcar se condensa y se convierte en mermelada, ¿no? Y Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que tenía este deseo de conocimiento y que se le negó porque en su momento las mujeres en 1600 no podían ir a la universidad, no podían estudiar. Y ella, cuando era muy pequeña, le pide a los padres si por favor no se puede disfrazar de hombre para que le dejen ir a la universidad. No, imagínate esa necesidad. Entonces, luego, por supuesto, no se puede disfrazar de hombre para ir a la universidad y se tiene que convertir en monja si se quiere dedicar al conocimiento. Y ella se convierte en una mujer cultísima, pero a partir de ser una mujer autodidacta que se dedica a la lectura. Entonces, me parece eso muy interesante. También he conocido a personas, yo conocí personas que también habían tenido que abandonar la escuela y que sin embargo me parecían unos filósofos de la vida, que habían aprendido conversando con los demás, siendo curiosos, interesándose, y que finalmente de pronto sabían mucho más que alguien que había ido a la escuela o a la universidad, pero no se había interesado por nada, ¿no? Entonces, eso sí es algo que, digamos, yo tenía muchas cosas en la cabeza, referentes, historias, ejemplos. Mi propia abuela, que tampoco pudo estudiar y que era una mujer que hubiera deseado estudiar y que hubiera deseado trabajar, ¿no? Y yo condensé todo eso en este personaje. Pues además, yo decía, si llega un apocalipsis zombie hoy, yo duro 10 minutos, porque uno está como relacionando todo su conocimiento al tema de la civilización. Y sobre el concepto de lo natural, cómo cazar, cuándo sembrar, todas esas cosas que son unos grandes conocimientos alrededor de nuestra relación con la naturaleza, pues uno no los tiene, entonces uno termina siendo también un inútil en ciertos momentos. Esta mujer sí podría vivir en ciertos espacios así. Pero quiero regresar un poco a la montaña, que me llama mucho la atención. Hay algo que es como una especie, la cantera, esta empresa que está sacando y está explotando a la montaña, pero también está el pueblo pobre, ¿no? Y hay una conversación muy interesante en el concepto de la exploración y la domesticación, ¿no? Que van sufriendo tanto el personaje como la mujer como la montaña, y que siempre está presente, y que uno dice, carajo, siempre estamos sufriendo y siempre le estamos quitando toda la naturaleza y lo que es vivo, ¿no? Hablemos un poco al respecto de eso, porque creo que lo del concepto de la cantera, lo de esta gente vestida, además no se sabe exactamente qué hacen ahí, pero ese tema de la expropiación es interesantísimo. Sí, bueno, esa cantera también, son como, yo construyo a partir de imágenes que me impactaron y que me quedan por ahí colgando, ¿no? Siempre de algún referente, alguna cosa que vi hoy. Vos me vas a decir cómo se llama esta cantera que está como a las afueras de Bogotá. Bueno, los que están escuchando seguramente van a saber cómo se llama, pero por ejemplo me acuerdo de pasar por ahí y encontrar una cosa como de paisaje lunar, sí, muy blanco. Es raro porque vos venís por una carretera donde primero ves una zona industrial que se va volviendo más rural, y venís por un lado verde, y de pronto está esta zona que no es verde, que es completamente seca y blanca, y con camiones que entran, que salen. Yo no tenía ni idea qué era, pero la imagen me impresionó, ¿no? Camiones saliendo, entrando, cargando rocas, y yo decía, ¿para qué será? Es obvio que es una cantera, pero ¿de qué? No tengo idea. Pero justamente esa sensación misteriosa me interesaba, y entonces yo imaginé, y hay una cuestión en la montaña, que la montaña por un lado es extremadamente, la naturaleza es extremadamente exuberante y generosa, da mucho, pidiendo muy poco, digamos, y luego por el otro lado el opuesto de esa zanja, esa apertura, ese gran hoyo
ahí desde el que el hombre extrae y saca, ¿no? Entonces, están estos opuestos también en la novela que voy trabajando como por la contraria, los frutos de la montaña, la extracción del hombre por un lado, pero también la punta de la montaña versus lo que está arriba, ese bosque de niebla versus esa ciudad roja que se expande hasta perder de vista, el abajo y arriba. Muchos de estos contrastes están trabajados de esta manera en la novela, ¿no? Pero lo que me parece interesante del tema de la cantera en la novela es que, o lo que yo quería trabajar en la novela, tenía que ver con esto, de que hay un pueblo entero que depende de ese trabajo, de esa cantera. Entonces la cantera de por sí podemos decir que horrible, está agujereando la montaña, está extrayendo, está rompiendo, sí, pero también está alimentando a todo un pueblo que no tiene ninguna otra opción económica viable. Por supuesto no puede esperar que el Estado le venga a dar ninguna otra opción, porque sabemos que muchas regiones están abandonadas de la mano del Estado, y está esa contradicción. Eso es lo que me parece a mí interesante, es que no en la literatura no esto bueno, esto malo, este bueno, este malo, no, el hombre malo, la mujer buena, o sea, todas estas cosas tan simplistas que por supuesto no son así en la vida real. Y está la complejidad de estas tareas extractivistas también, incluso estas tareas ilegales, ¿no? Pero que a su vez es, bueno, ¿y cuál es la otra opción que tiene toda esta gente? Que por un lado le teme a estos hombres que dominan y que son como los dueños de la cantera, porque son hombres violentos, son hombres que no tienen ley, pero por otro lado le tienen que tener agradecimiento porque es gracias a esa actividad que pueden sobrevivir ellos y sus familias. Entonces, cuando pensamos en esta complejidad, la cosa cambia, ¿no? Ya no se vuelve tan fácil juzgar a los demás. Claro. Me gusta porque, sí, no, uno piensa, es un pueblo que primero era un lugar como lleno, no eran manicomios específicamente, pero estaba este hospital de la salud mental que se va y después quedan sin trabajo y llega estas opciones también. Y hay siempre como una conversación de que siempre hay un desarrollo de un pueblo, de un espacio, de un país, dependiendo de la economía, pero también hay unos daños al respecto, y también a veces siempre hay gente que se enriquece. Digamos, esa última conversación del dueño de la cantera, que ni siquiera al final si lo goza o no, entonces es algo muy interesante, es algo muy bonito como ver esas diferentes complejidades de la realidad. Pero más realmente yo sí creo que los hombres más poderosos del mundo no disfrutan tanto de su fortuna, porque la verdad es que trabajan muchísimo, y luego los que están metidos en cuestiones ilegales viven en unos lugares espantosos, escondidos, en unas circunstancias horribles, metidos en el medio de la selva o en algún lugar para que no los encuentren. O sea, no es que realmente puedan disfrutar de su fortuna. Lo que se disfruta es el poder, es generar la fortuna, ¿no? Entonces, bueno, ahí también estaba un poco esa reflexión en esa parte de quién es el dueño de esta cantera y cómo vive el dueño de la cantera y qué hace, ¿no? En un momento dice, siente un profundo aburrimiento, un profundo hastío. Ya cuando tenés todo y más y vos disponés de las vidas de los demás y tomás, hay una cosa como de Dios allá arriba en el Olimpo, ¿no? Que decide esta hormiga le va a caer una piedra encima, ¿no? Pero hay un hartazgo, una verdadera sensación también de pérdida de sentido un poco. Y sí, ese es un pueblo que a mí me interesa pensar cuáles son las economías locales, ¿sí? Como hay novelas que vos ves y decís, pero acá nadie trabaja y nadie tiene que preocuparse cómo va a sobrevivir, y porque esa siempre ha sido mi preocupación, ¿sí? O sea, ¿cómo hacen para vivir todos sin nunca preocuparse de con qué van a comprar la comida? Por eso me interesa cómo funcionan esos ecosistemas. Era un pueblo que al principio todo el pueblo se había organizado en torno a un gran hospital de salud mental o manicomio, como le dicen ellos, que está mal visto decirle así, pero todos trabajaban o en la seguridad o limpiando o la abuela, como la abuela protagonista, que era la lavandera de las sábanas y todo esto, y cuando eso cierra queda todo un pueblo sin
o sea, absolutamente abandonado y la gente sin tener que vivir. Hay movimientos que se producen geográficos, algunos se van, otros se quedan ahí como sin hacer nada, ¿no? Y todo es una gran decadencia. Y eso siempre me parece muy interesante porque está todo vinculado, la economía con la geografía, con el tema social y el tema cultural, ¿no? Bueno, en fin, es un poco eso. Fernanda, además hay algo ahí que también me hace pensar muy latino